Sus estrellas favoritas en una radio única. FM Sol 89.5. Siempre primera. Bueno, muy bien, continuamos en esta mañana, ya son las 9:34 en la República Argentina y como decíamos hace algunos minutos nada más, se viene un fin de semana largo y por lo que anuncia el pronóstico va a estar sensacional. Ya comenzaron Ruta Nacional número 5 a circular, teníamos un móvil allí en la estación de servicio, dice que es impresionante la cantidad de vehículos que comenzaron a circular, seguramente a lo largo de esta jornada y mañana también van a incrementarse mucho más. Como este fin de semana y como todos los días, diríamos, además de la documentación en regla, cuando uno tiene que salir a la ruta, hay que hacer algunas otras revisiones, chequeos, digamos así, un tanto caseros, antes de salir. Por ejemplo, la presión de los neumáticos, el estado del neumático y la presión de los neumáticos. ¿Sabemos cuántas libras tienen que tener nuestros neumáticos? Eso es primordial para salir a la ruta de manera segura. Sobre este tema, indagó en su sondeo telefónico la cámara que nuclea empresa productora de software real, que es Caitra, con quien tenemos la oportunidad cada 15 días, 20, de charlar, hablar un poco sobre lo que ocurre en este aspecto. Facundo Jaime del Observatorio Vial de Caitra, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días, espero todos se encuentren bien por allí. Estamos todos muy bien y con muchas ganas de seguir aprendiendo estas reglas que por ahí a lo mejor pasan un tanto desapercibidas, pero que son muy importantes. Hicieron un sondeo telefónico con respecto al tema de la presión de aire de los neumáticos. Exactamente, decidimos relevar la cuestión para tratar de evaluar cuál es el nivel de conocimiento que tiene la gente con respecto a los controles y resguardos que debe tener con respecto al aire y al estado de sus neumáticos. ¿Y cuál fue el resultado, Facundo? Bien, te cuento. Iniciamos la encuesta consultando cada cuánto tiempo verifican la presión de aire de los neumáticos las personas. Casi el 40% nos dijo hacerlo por lo menos una vez al mes. El 27% sostuvo que lo hace más de una vez al mes, lo cual obviamente negativo no será, mientras que el 26% expresó que lo verifica dejando pasar más de un mes. Luego hay un pequeño remanente que dice que no presta atención si lo hace antes, después o el tiempo sobre el cual controla los neumáticos. La realidad es que en líneas generales los especialistas sostienen que es esencial verificar el estado de los neumáticos y que la realidad es que en un vehículo de tamaño medio, cuando debemos salir a la ruta, la cantidad ideal de libras es entre 32 y 33. Obviamente eso hay que hacer la aclaración, está la indicación en cada vehículo. Puede estar en un sticker pegado en la puerta del conductor, puede estar tranquilamente pegado en la puerta, en la tapa de la nafta, la puerta que me da acceso a la tapa de la nafta, o si en ninguno de esos dos lugares se encuentra, muy posiblemente en el manual de usuario del vehículo encontrará cuál es la presión ideal para ese vehículo. Qué flor de dato, Facundo, qué dato primordial, sencillo primordial. Me hace seña acá con la manito mi compañera Estela que, claro, generalmente son tareas que realiza el varón, esto sin entrar en una discusión si son más atentas a estas cuestiones las mujeres que los varones, pero digo, qué dato con la cual hay un desconocimiento bárbaro. Entre 32 y 33 libras, quiero insistir en esto, para soportar el peso no solamente de los ocupantes del auto, sino también cuando nos vamos por ahí, que llevamos alguna valijita de más, alguna cosa. 32 o 33 libras aproximadamente. Pero lo más importante es que tenemos el lugar en donde recabar esos datos por cada vehículo. En el lateral de la puerta, en la tapa donde se carga combustible, y si no directamente en el manual. Quiero resaltar esto, porque muchas veces omitimos ese paso nada más que porque ignoramos a dónde tenemos que acudir. Totalmente de acuerdo. La realidad es que difícilmente en el manual de usuario o en esos lugares en donde comentamos diga e indique que la presión es 33. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de vehículos, la indicación es entre 30 y 31 o 29. La realidad es que la recomendación de 32 o 33 libras
pasa más por ahí en la circunstancia en la que, como vos bien decías, emprendemos algún viaje. ¿Por qué? Porque quizá vamos con mayor cantidad de pasajeros de lo que es habitual, o inclusive quizá porque vamos cargado con valijas. Entonces, lo que va a hacer esas 2 o 3 libras de presión extra que se van a colocar más allá de lo que diga la indicación del vehículo, responden a esta circunstancia específica. ¿Qué quiero decir con esto? Si en líneas generales nosotros andamos dentro de nuestra ciudad y no solemos viajar, sí tendríamos que basarnos por ahí mucho más exactamente en la cantidad de presión que establece el manual o las puertas que recién indicamos. Pero en ruta siempre hay que pensar, colocarle, hay quienes dicen 4 o 5, para mí 4 o 5 es mucho, pero yo creo que entre 2 y 3 libras más, para que la banda de rodamiento esté con mayor adhesión al asfalto y obviamente esto nos pueda dar menores distancias de frenado y también mayor seguridad y obviamente frente a potenciales lluvias o condiciones climáticas adversas, ese neumático va a responder con un mínimo de eficiencia mayor, pero ese mínimo de eficiencia obviamente en una circunstancia de siniestro vial puede significar la vida o la muerte. Bueno, hay algo que ingresa como mensaje que me dice Inés, yo acudo directamente a mi gomero de confianza. Es cierto, es decir, las personas que están a cargo de gomerías tienen la justa sobre cuánto hay que cargar, y también dependerá mucho también del estado de los neumáticos, ¿no? Porque si una cosa es cargar con 3-4 libras más un neumático que está bien, y otra cosa es un neumático desgastado, que por ahí a lo mejor producimos algo contrario a lo que queremos. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Acá la realidad es que hay cierto principio que cuando se habla de los neumáticos tanto no se conoce, que es que el neumático en líneas generales, a medida que más nuevo es, tiene el dibujo más marcado. ¿Qué significa que tenga el dibujo más marcado? Significa que ese neumático está en buen estado de uso. A medida que se utilice, ya sea por el tiempo o por el kilometraje, ahora también vamos a hablar un poquito de eso, este neumático va a empezar a sufrir desgastes. Ese desgaste, ¿qué implica? Que el dibujo, el famoso dibujo, que es como si fuese una canaletita que está dibujada en el neumático, empieza a ser cada vez menos profunda. Es decir, que ese neumático empieza a estar más liso. Al estar más liso y no tener tan pronunciado el dibujo, esa canaletita de la que hablamos, pierde adherencia al suelo. Entonces ahí es donde se necesita mayor distancia de frenado y también, obviamente, por más distancia de frenado que se tenga, ese neumático, por estar más liso y tener el dibujo menos profundo, va a tener mucha menos adhesión al suelo. Va a haber menos superficie que está tocando el suelo, entonces eso va a hacer que efectivamente ese vehículo no frene como debe frenar. Fue motivo de preguntas también por parte del Observatorio Vial sobre el tiempo de uso adecuado de los neumáticos, digo. Exactamente, le preguntamos a la gente cuándo considera que debe cambiar sus neumáticos. Allí el 66, casi 67% contestó de manera correcta que debe realizarse cuando la profundidad mínima de su dibujo sea inferior a 1.6 milímetros. Acá hago la primera aclaración. Obviamente el ojo humano difícilmente esté preparado para determinar si el dibujo de un neumático tiene más o menos de esta profundidad. La realidad es que obviamente en una gomería, claro está, pero hay herramientas que son realmente baratas y de muy simple uso, que son una especie de varillitas que se colocan en el dibujo del neumático y nos arroja su medida efectiva. Sí hay que hacer una distinción con respecto a las motocicletas, porque la profundidad mínima de los ciclomotores o motocicletas dista mucho del 1.6, es 1 milímetro para las motocicletas y 0.5 para los ciclomotores. Obviamente son otro tipo de vehículos, entonces requieren una adherencia y una profundidad en su dibujo mucho menor a la de un sedán 4 puertas o un transporte de carga o de pasajeros. Totalmente de acuerdo, sí, es claro. Ahora, la última consulta, Facundo, si me permite. Si hay las autoridades de control de tránsito, ¿pueden observar también el detalle de los neumáticos? Es decir, ¿nos pueden llegar a demorar, por decir algo, o a llamar la atención con respecto al detalle de los neumáticos? La realidad es que imagino que la oportunidad óptima de hacer ese chequeo, esa fiscalización será cuando se realiza la BTV. Ahí tendrán quienes están haciendo justamente la revisión,
en sus talleres las herramientas necesarias para poder determinar efectivamente la medida de ese dibujo. Difícilmente me imagino en una fiscalización, en un control de tránsito en calle, que se realice algún tipo de constatación de infracción de esta naturaleza, porque los agentes difícilmente tengan las herramientas para poder constatar efectivamente la medida de la profundidad del dibujo de ese neumático. Claro. Bueno, dice Renzo a través del mensaje, gracias Renzo, un abrazo grande, cariño para la familia también. Sabemos del momento difícil que está pasando, pero te sumo a lo que sí me parece importante. No olvidarse de controlar también el neumático de auxilio, porque después cuando nos ocurre algún pinchazo o algo por el estilo, y vamos a ver, generalmente lo tenemos con muy baja presión, o por ahí hasta inclusive sin presión, es cierto. Hay que controlar también el auxilio. Bueno, todo es sumamente importante para poder circular con tranquilidad, con responsabilidad, con respeto, no solo hacia nosotros, hacia quienes transportamos y a todos los demás. Facundo, usted nos ayuda, gracias a Dios, muchísimo, cada vez que intercambiamos algún tipo de concepto con respecto a cómo debemos conducir, cómo debemos manejarnos. Estamos muy agradecidos y esperamos el nuevo contacto cuando la situación lo proponga. Muchas gracias, Facundo. El agradecimiento es mío y el placer de siempre de estar con ustedes. Les mando un gran saludo y que tengan un excelente fin.